Tiene 5 minutos. Para ello, la señora Carballo. Muchas gracias, señor presidente. Esta PNL nace a raíz del anuncio del Ministerio del Interior. Es una PNL antigua. Lo que pasa es que tenemos poco cupo, pero por dignidad he querido defender esta PNL hoy, sobre todo con la que está cayendo, ¿no? Entonces, hace un tiempo el Ministerio del Interior anunció que iba a deportar, repatriar, devolver, el eufemismo que sea, a personas tunecinas que se encontraban en el SETI en aquella época, hacía meses, en una situación que se prolongaba en el tiempo y de manera no justificada, e incluso numerosas entidades pro derechos humanos se pusieron en movimiento en aquella época a través de un manifiesto online, absolutamente firmado por casi 600 organizaciones españolas y también tunecinas, incluso salió en los medios de comunicación de Túnez. Y este escrito fue enviado al Ministerio del Interior en la época, ¿no? Bueno, en el SETI hay una sobreocupación, esto lo dicen todos, Amnistía Internacional, las organizaciones varias, también el Defensor del Pueblo, que en muchas ocasiones se puede llevar al hacinamiento, a la falta de módulos familiares, también hay falta de acceso a la información y un sistema arbitrario de sanciones que no les permite a las personas adecuar su comportamiento a las reglas claras para no ser expulsados de esos centros. Son algunas de las preocupaciones, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que en su época denunció en varias ocasiones todo esto que acabo de decir, ¿no? Ser una persona migrante y vivir el trance en cualquiera de los centros de estancia temporal de inmigrantes no dista mucho, y por esto empecé esta PNL con Calderón de la Barca, con su Segismundo, que es una poesía que me gusta muchísimo, no dista mucho de la condena de Segismundo en su mazmorra. Por eso, y para rescatar la humanidad, yo también he utilizado a la poesía de Calderón de la Barca, que es un autor que me gusta muchísimo. En cada uno de los centros de estancia temporal de inmigrantes que hay en España y los que han existido a lo largo de la historia de los derechos humanos se evidencia la naturaleza eurocentrista, liberal y capitalista que impregna la identidad del sistema universal de los derechos humanos. Una de las tareas de la nueva concepción de los derechos fundamentales es desenmascarar las falsedades con las que los Estados hacen uso de los derechos humanos. Ya no vale más atajos. La verdad es que desde ese momento que da la identidad a la concepción actual de los derechos humanos, las personas migrantes y refugiadas son las otras personas. Son los otros. En este sentido, miramos la frontera sur de Europa y sabemos de las expulsiones sumarias, de los abusos policiales, así como la dificultad en el caso de Melilla y la imposibilidad en el de Ceuta de acceso por puesto fronterizo. Hacen prácticamente infranqueable la entrada para las personas refugiadas. El racismo institucional, la brutalidad de la gendarmería marroquí y la ubicación de la Oficina de Asilo y Refugio tras la frontera española contradicen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluso, porque las personas migrantes subsaharianas no pueden acceder de forma regular al territorio español y pedir protección internacional. Esto es un hecho. Además, quienes lo logran deben afrontar la falta de condiciones adecuadas en los centros de estancia temporal para inmigrantes. La discriminación por razón de nacionalidad, la falta de atención a grupos vulnerables como las personas de capacidad diversa, víctimas de trata o colectivos LGTBI, entre otros. Así lo ha documentado Amnistía Internacional en una investigación que hizo en su época y detectó en su época hasta 8 violaciones de derechos humanos en el SETI de Melilla. La mayoría de las personas que solicitan asilo, excepto aquellas de nacionalidad en aquella época siria, y por esto he querido traer hoy esta PNL aquí, porque estamos delante de una distinción racista de la legislación, estamos delante de acoger a unos y no acoger a otros, de poner alfombra roja a unos y pegar palos a otros. Por esto he querido traer hoy esta PNL, aunque muchas
De aquí muchos puedan decir que esta PNL está desfasada. Bajo ningún concepto no está desfasada. Los CETIs aún existen, personas todavía están en el CETI, personas todavía están intentando franquear la frontera sur de Europa, en este caso Melilla, personas han sido apalizadas y lo dice incluso el comisionado de Derechos Humanos de Inmigración de las Naciones Unidas, lo dice también el defensor del pueblo, que ha hecho una recomendación y ha iniciado de oficio una... Voy acabando, señora Carvalho. Sí, acabo, señor presidente. Pues pedimos, los pedidos son muy claros. Básicamente queremos que se traslade de forma urgente a las personas migrantes que están en el CETI de Melilla, a la península, dando prioridad a grupos vulnerables como personas con cualquier tipo de enfermedad, con diversidad funcional, víctimas de trata, colectivos LGTBI, personas con menores a su cargo, entre otros, y que se inicie un proceso para su regularización y también que se cumplan las demandas del defensor del pueblo sobre los traslados de los residentes en el CETI de Melilla a la península. Ya se acaba mi tiempo. Desde el Grupo Parlamentario Republicano, toda nuestra solidaridad a las personas en movimiento y a las personas que Europa no considera dignas de protección internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carvalho. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ortega. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a ver, lo primero que llama la atención de un grupo separatista, rupturista y golpista como es Esquerra Republicana es que comience una proposición no de ley citando al grande don Pedro Calderón de la Barca. Yo creo que es, una vez más, por su ignorancia, aunque en este caso algunos nos alegramos, porque, claro, citar a don Pedro, que fue caballero de la Orden de Santiago, soldado español de los tercios, y el que describió de manera más clara las virtudes del soldado español para iniciar una proposición no de ley del Grupo Esquerra Republicana, no deja de chocar. Pero bueno, me alegro. En cualquier caso, está claro que también ese desconocimiento les lleva a desconocer la propia legislación europea. Ellos que siempre están refiriéndose a los tratados internacionales, a las sentencias, cuando les favorece, claro, cuando no, no, pues se olvidan, por ejemplo, de citar que la Directiva del 2008/15 del Parlamento Europeo y de 16 de diciembre dejó bien claro que los Estados miembros pueden mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objetos de procedimientos de retorno o de expulsión hasta un plazo inicial de 6 meses, prorrogable hasta 1 año más, es decir, 1 año y medio, dejando bien claro que es para garantizar su expulsión. Está claro que hay algunos que lo que pretenden es convertir a España en la nueva África, donde todo aquel que decida asaltar, pisotear, atacar nuestra soberanía nacional, golpear a nuestros agentes, golpearles, como he podido yo ver hace 2 días en Melilla, con garfios debidamente afilados que clavan sobre nuestros agentes, con golpes que dan con palos, barras de hierro y cadenas. Eso sí, en los telediarios todo esto ustedes no lo verán. Ni ese grupo proponente lo denunciará jamás. Hablará de abusos policiales, claro, pero no citará a los 50 agentes heridos que han tenido que ir al hospital. Lo que hay que hacer no es convertir los CETIs en un trampolín para hacer el efecto llamada de entrada masiva en Europa, sino para que sean el punto de devolución a su lugar de origen y, por tanto, para cortar de lleno ese efecto llamada que hacen las mafias del tráfico de las personas, esas que mandan a sus correligionarios bajo pseudas ONGs a sacar justo la fotografía. En el momento, y esto lo he visto yo con mis ojos, en el momento que agentes rodeados de varios energúmenos violentos se intentan defender para no morir con un gancho clavado en la yugular. Y en ese momento es la foto que sacan o el vídeo que sacan en los telediarios. Pero no sacan previamente cómo tiran cal sobre los ojos o ácido de baterías sobre los ojos de los agentes. Por tanto, lo que algunos pretenden es convertir nuestras fronteras en un auténtico coladero, lo que algunos pretenden es convertir ese efecto llamada en el negocio permanente de países de origen y en el de las mafias. Por tanto, nuestro voto es en contra, porque es, en definitiva, un voto a favor de la soberanía nacional y del derecho de los emigrantes legales, esos que entran
llamando a la puerta, cumpliendo las leyes y viniendo a trabajar, no viniendo a pisotear nuestra ley y a golpear a nuestros agentes. Muchas gracias. Gracias, señor Ortega.